¿Ya tuviste esa sensación rarísima de estar intentando todo para conectarte con algo más grande? Pero, por alguna razón, parece que tu oración no pasa del techo. Meditas, rezas, afirmas, vibras, y aún así, sientes como si estuvieras gritando en un vacío silencioso. A lo mejor te dijeron que era falta de fe o que estabas en pecado. Quizás hasta te convencieron de que no era para ahora. Como si lo divino fuera un jefe impaciente que solo atiende a quien está 100% alineado con reglas invisibles. Pero, ¿y si te dijera que hay un obstáculo oculto justo debajo de tus narices que está literalmente cortando tu conexión con lo divino? Y no es porque no tienes el cristal correcto, ni porque no hiciste el ritual más caro de luna llena. Gregg Braden, científico, investigador y espiritualista, ha hablado durante años sobre un código oculto que rige la comunicación entre el ser humano y la inteligencia universal. Un código que no depende de religión, no se ata a dogmas y que puede ser accedido por cualquier persona, en cualquier lugar, siempre que descubra qué está bloqueando ese acceso. La verdad es que la mayoría de las personas todavía carga ese bloqueo, silencioso, casi imperceptible, y actúa como un ruido de fondo, saboteando nuestra frecuencia espiritual más elevada. En este video vas a descubrir qué es ese obstáculo oculto, cómo se forma y cómo disolverlo. Y lo mejor, al hacer esto, puedes reconectarte con lo divino de una forma tan intensa, tan viva, que hasta tus relaciones, tu salud y tu realidad externa empiezan a alinearse. Pero te aviso, este viaje no es solo sobre creer más, es sobre despertar un nuevo nivel de conciencia que ya está dentro de ti, solo que dormido. Y lo que te va a despertar, tal vez sea exactamente lo que menos esperas. El ruido silencioso que sabotea la sintonía espiritual. Gregg Braden suele decir algo que, a primera vista, parece hasta exagerado. Tu biología está platicando con el universo todo el tiempo. La pregunta es, ¿sabes qué le está diciendo? Esta frase, por más provocativa que parezca, esconde un principio poderoso. Muchos de nosotros todavía vemos la conexión espiritual como algo que depende de fuerzas externas. Un ritual, un templo, un mantra, un guía, una oración bien hecha. Pero lo divino, esa fuente creadora y amorosa, no está afuera. Está en nosotros, en la respiración, en las células, en los sentimientos más profundos. Y aquí entra el famoso obstáculo oculto. La mayor interferencia entre tú y lo divino no es espiritual, es emocional. Sí, son las emociones no resueltas, los traumas no atendidos, los resentimientos no perdonados, las culpas escondidas, los miedos disfrazados de racionalidad. Todo esto funciona como un ruido vibracional que distorsiona el mensaje que envías al campo cuántico. Imagínate que quieres sintonizar una estación de radio. Giras la perilla, pero el chirrido es tan fuerte que apenas puedes oír la música. La música está ahí. La frecuencia existe, pero el ruido te impide recibirla. Así pasa con lo divino. Nunca dejó de escucharte, pero tal vez tú dejaste de escucharlo, sin darte cuenta. ¿Conoces esa sensación de estar perdido, aunque estés haciendo todo bien? Esa angustia que surge en el silencio, esa tristeza que nadie entiende, son señales de que algo en ti está tratando de reconectarse, y algo dentro de ti está bloqueando esa reconexión. Y antes de que alguien piense, pero es mi karma, respira. No estamos hablando de castigo, sino de memorias emocionales mal resueltas que se instalan como verdaderos virus en el sistema espiritual. Y lo más curioso, muchas de ellas ni siquiera son tuyas. Así es. Vienen de la infancia, de la ancestralidad, de la cultura que te formó. ¿Cuántas veces escuchaste que sentir coraje estaba mal? Que llorar era debilidad, que expresar dolor era drama. Poco a poco,
Fuimos aprendiendo a tragarnos todo, y hoy el estómago espiritual está saturado. Gregg Braden explica que el corazón humano posee un campo electromagnético hasta 5000 veces más poderoso que el del cerebro, y ese campo es el canal principal de comunicación con el campo cuántico. Pero si el corazón está bloqueado por miedo, dolor, frialdad emocional, ¿cómo va a emitir señales limpias? Es como querer iluminar un cuarto con una linterna cubierta de lodo. Por eso, antes de querer elevar la frecuencia, manifestar milagros o canalizar seres de luz, el primer paso es limpiar el canal. Y esa limpieza comienza con algo simple, pero raro. Sentir de verdad. Parece tonto, ¿no? Pero ¿cuándo fue la última vez que te permitiste sentir tristeza sin querer resolverla luego? ¿O que abrazaste un miedo tuyo en lugar de juzgarlo como debilidad? Sentir es el comienzo de la sanación, y sanar es el comienzo de la reconexión. Pero claro, nadie enseña esto en las escuelas. Nadie explica que nuestras emociones moldean el tipo de conexión que logramos establecer con lo divino. Y entonces, crecemos creyendo que la espiritualidad es solo un conjunto de prácticas externas, cuando, en realidad, es un proceso interno de autenticidad vibracional. No atraes lo que quieres, atraes lo que vibras, y vibras lo que sientes con más constancia. No lo que piensas, ni lo que posteas en Instagram con frase motivadora y filtro de aura. Por eso, una de las herramientas más poderosas que puedes usar en este momento es el autoestudio, una zambullida interna que va mucho más allá de la espiritualidad pop. Se trata de transformar el dolor en puente, no en prisión. De hecho, tal vez estés en un momento de tu vida donde todo parece medio desconectado. Quizás hasta cansado de buscar respuestas, cansado de esperar una señal clara. Si es el caso, quiero darte algo que te puede ayudar. Recientemente, una guía fue liberada gratuitamente para algunas personas. Un regalo, literalmente, llamada Guía, la nueva ciencia de la autotransformación. Reúne de forma accesible los fundamentos de este viaje de reconexión verdadera. No tiene rollos ni fórmulas hechas. Tiene profundidad. Y lo mejor, está en el primer comentario fijo de este video. Si estás listo para empezar a limpiar ese canal, emocional, vibracional, espiritual, aprovecha antes de que se agote. Las unidades son limitadas porque este material no va a estar disponible para siempre. Tal vez sea lo que te faltaba para finalmente entender que lo que te aleja de lo divino no es la falta de fe, sino el exceso de heridas no atendidas. El paradigma del control. Cuando la mente quiere dominar lo que es del corazón, una de las trampas más peligrosas en el camino de la espiritualidad es la necesidad inconsciente de control. Sí, control disfrazado de búsqueda espiritual. Y este es un punto donde Gregg Braden toca con precisión quirúrgica. Mira, la mente fue entrenada para entender, calcular, analizar, predecir, pero lo divino no responde a la lógica humana. No opera por ecuaciones racionales, fluye, se mueve, se manifiesta. Cuando tú sueltas, pero aquí viene la paradoja. Mientras más queremos controlar la espiritualidad, el tiempo de la respuesta, el formato de la bendición, el tipo de milagro, más nos alejamos de la frecuencia donde realmente suceden los milagros. ¿Cuántas veces ya te cachaste queriendo hacer todo bien para manifestar algo? Seguiste el paso a paso de un video, repetiste la afirmación 21 días, hiciste el alineamiento de chakras y aún así, nada. Frustración. El problema no fue la técnica, fue la energía con que se hizo. Porque detrás de la práctica había un deseo de control, un miedo disfrazado de fe. Gregg nos enseña que el verdadero campo de la manifestación no se accede por la mente que exige, sino por el corazón que confía. Y eso lo cambia todo. Cuando confiamos,
permitimos. Cuando permitimos, abrimos espacio para que lo divino actúe con sabiduría. Pero para eso hay que renunciar a esa manía moderna de querer entender todo antes de vivir. ¿Cuántas bendiciones ya bloqueaste porque querías entender el cómo? ¿Cuántas señales ignoraste porque no se ajustaban a tu expectativa mental? Hay gente que pide una respuesta del universo y cuando llega disfrazada de incomodidad o cambio inesperado, la persona la rechaza. Piensa que es castigo. Y en realidad, era el milagro llegando, solo que fuera del guión. Este deseo de control también es fruto de un sistema que nos enseñó a temer lo desconocido. Desde pequeños, fuimos condicionados a buscar seguridad, no expansión. Y entonces, crecemos espiritualizando el miedo. Rezamos, meditamos, afirmamos, pero siempre con ansiedad por garantía. Pero lo divino no es una empresa con protocolo. Es una inteligencia viva que responde a la autenticidad de tu estado vibracional, no a tus fórmulas hechas. Por eso tanta gente se siente estancada aunque se esfuerce tanto. Porque están tratando de controlar el flujo de la vida cuando la invitación es fluir con él. Un ejemplo sencillo. ¿Ya notaste cómo las cosas más increíbles de tu vida pasaron cuando no las estabas esperando? Cuando simplemente estabas abierto, receptivo, en paz. Eso es. La apertura genera magnetismo, la resistencia genera bloqueo. La cuestión entonces no es si estás haciendo todo bien, sino con qué intención, con qué emoción y con qué nivel de entrega lo estás haciendo. ¿Quieres un ejercicio sencillo para disolver el control? Empieza el día con una pregunta. ¿Cómo puedo servir hoy en lugar de controlar? Y mira cómo cambia la energía. En lugar de exigir señales, estate disponible para recibirlas. En lugar de pedir pruebas, practica la presencia. Y si es difícil confiar, recuerda, confiar no es ausencia de miedo. Es elegir avanzar incluso con él al lado. Es fe activa. Al entender esto, el obstáculo oculto del control empieza a disolverse. Y la frecuencia del corazón gana espacio para comunicarse con claridad con lo divino. Y lo más hermoso, esta comunicación no necesita ser comprendida, necesita ser sentida. La ilusión de la separación, el mayor truco de la mente moderna. Uno de los mayores errores que heredamos de la sociedad moderna y que corta profundamente nuestra conexión con lo divino, es la idea de que estamos separados. Separados de Dios, separados de la naturaleza, separados unos de otros. Este es el veneno sutil que contamina casi todas las estructuras mentales de la humanidad. Y lo más trágico, la mayoría ni se da cuenta de que está intoxicada por esta creencia. Gregg Braden, en sus investigaciones sobre espiritualidad y ciencia, muestra algo poderoso. No existe separación entre tú y el universo. Esto no es poesía esotérica, es física cuántica y sabiduría ancestral caminando de la mano. En el campo cuántico, todo está interconectado. Cada pensamiento, emoción o intención que emites afecta directamente la realidad a tu alrededor. El campo es único, la red está viva, pero la mente, condicionada por la lógica del ego, insiste en convencerte de que eres solo un ser solitario vagando en un mundo caótico. Y este es el mayor bloqueo. Cuando creemos que estamos solos, perdemos el sentido de conexión. Y sin sentido de conexión, la frecuencia baja. Y cuando la frecuencia baja, la percepción de lo divino desaparece. Mira, no es que Dios se haya ido, es que tú apagaste la radio. Esta ilusión de separación se manifiesta de formas muy sutiles en el día a día. Cuando te comparas con alguien y te sientes inferior. Cuando crees que no eres digno de ser amado. Cuando piensas que la felicidad del otro disminuye la tuya. Todo esto es reflejo de una mente entrenada para competir, juzgar y aislarse. Y esto tiene un impacto directo en tu vida espiritual. Porque no hay manera de conectarse con el todo
Si vives separado de ti mismo, no hay manera de sentir la presencia de lo divino si siempre estás peleando contra partes de quien eres. Un ejemplo. ¿Ya notaste cómo es difícil meditar cuando estás en conflicto interno? ¿O cómo parece que nada funciona cuando te sientes desconectado de tu propia esencia? No es coincidencia. Es coherencia energética. No vibras conexión, entonces no atraes conexión. La clave para romper esta ilusión está en una palabra simple: integración. Integrar significa reconocer que todas las partes de ti, luz y sombra, amor y dolor, valor y miedo, forman parte del mismo ser, y que ese ser está insertado en un campo mayor, donde todo está en constante diálogo. Por eso prácticas como la compasión, la aceptación y el autoabrazo no son solo bonitas, son herramientas espirituales de alta potencia, porque mientras más te abrazas, más expandes tu capacidad de sentir lo divino dentro y fuera de ti. Gregg Braden llama a esto lenguaje de la coherencia. Cuando tu corazón, mente y cuerpo vibran en alineación, te vuelves un canal claro. La separación se disuelve. La conexión regresa. Pero no te hagas ilusiones. Esta reconexión no pasa de afuera hacia adentro. Es de adentro hacia afuera. El mundo puede hasta decirte que eres pequeño, débil, perdido. Pero la sabiduría antigua y la ciencia moderna ya saben, eres una extensión de lo divino en experiencia humana. Mientras más recuerdes esto, menos te van a afectar los ruidos del mundo, y más clara será la frecuencia de lo sagrado en tu vida. El dolor como señal divina. Lo que evitas puede ser tu portal. Si existe una verdad incómoda, pero profundamente liberadora en el camino espiritual, es esta. El dolor también es un canal de comunicación de lo divino. No leíste mal. Gregg Braden enseña que el sufrimiento, ese que tratamos de evitar a toda costa, no es un castigo, sino un llamado, un grito del alma para que regreses a ti, para que despiertes de la hipnosis de la supervivencia y recuerdes, no viniste aquí solo para aguantar la vida, sino para trascender a través de ella. Y esto, por más contraintuitivo que parezca, cambia completamente la forma como enfrentamos los momentos difíciles. La cultura moderna nos entrenó para huir del dolor. Cuando llega, corremos, nos distraemos, nos anestesiamos, racionalizamos. Lo metemos debajo del tapete, y con eso perdemos la mayor llave de reconexión que tenemos. El dolor no es el final, es la alarma. Es la vibración más intensa que tu ser logra emitir cuando está desalineado de tu propósito verdadero. No viene para destruir, viene para redireccionar. ¿Cuántas veces te diste en la madre y solo después entendiste que aquello fue una bendición disfrazada? ¿Cuántas rupturas abrieron caminos? ¿Cuántas pérdidas revelaron lo que de verdad era esencial? El problema es que, en medio del dolor, la mente entra en pánico. Quiere explicación, quiere control, como vimos en el tema anterior, quiere garantía. Y el corazón, pobrecito, apenas tiene espacio para hablar. Pero es justamente en ese estado de caos que la verdadera espiritualidad comienza. Porque es en el fondo del hoyo que las distracciones desaparecen, el ego se calla y el alma grita, y cuando el alma grita, lo divino responde. Pero él no habla con palabras, habla con intuiciones, con encuentros improbables, con pequeñas señales que solo quien está presente logra percibir. Y aquí está el punto clave. El dolor no es el obstáculo, es el portal. Gregg Braden afirma que el corazón humano, cuando está herido y después sanado, se vuelve uno de los campos electromagnéticos más potentes del universo. Vibra con pasión, empatía, fuerza interior, se vuelve un transmisor puro, pero para eso necesita pasar por el dolor. Y no solo pasar, sino atravesar con presencia.
La verdad es que muchos están solo sobreviviendo al dolor, pero pocos se están permitiendo ser transformados por él. Y si este es tu caso, si estás pasando por un momento difícil ahora, tal vez esta sea tu oportunidad. Tal vez sea ahora que lo divino más quiere acercarse, y todo lo que él necesita es que dejes de huir. Mira al dolor, siente, respira en él, pregunta qué vino a enseñarte, y entonces, con valor, da un paso más allá. De hecho, si este tema tocó algo ahí adentro, si sentiste que estás exactamente en este punto del viaje, quiero darte un recordatorio importante. No necesitas pasar por esto solo. Existe un material que está siendo disponibilizado por tiempo limitado, de verdad, y que te puede ayudar mucho a entender estas señales, resignificar este dolor y transformar todo esto en un puente hacia un nuevo nivel de conciencia. Su nombre es Guía, la nueva ciencia de la autotransformación. Y fue hecho para quien quiere comprender estos procesos internos con profundidad, pero también con claridad. Esta guía está siendo entregada gratuitamente mientras duren las unidades disponibles. Sí, es un regalo. Y encuentras el link para descargar en el primer comentario fijo de este video. Si sientes que este es el momento, no lo dejes pasar. El dolor puede estar tratando de mostrarte el camino, y esta guía puede ser exactamente el mapa que faltaba. La frecuencia del corazón, el código perdido de la comunicación divina. Imagínate por un instante que tu corazón es como una estación de radio, pero no cualquiera. Es la antena principal de todo tu sistema espiritual. Cada latido, cada emoción, cada intención que parte de él emite un mensaje claro para el campo cuántico, y ese mensaje es recibido. Gregg Braden fue uno de los primeros en unir ciencia y espiritualidad de forma accesible, y uno de sus descubrimientos más transformadores es justamente este. El corazón tiene inteligencia propia. No es solo un músculo, es un centro de conciencia. Más que eso, el corazón vibra, y esa vibración tiene un poder gigantesco. Según estudios del Instituto HeartMath, cuando entras en estados de gratitud, compasión, amor genuino, tu corazón genera un campo electromagnético altamente coherente, capaz de influir no solo tu cuerpo físico, sino también el ambiente alrededor. Esto explica por qué ambientes con personas amorosas, tranquilas, conscientes, tienen una energía diferente. Es real, es medible, pero hay un detalle fundamental. No sirve forzar esta frecuencia. No nace de la obligación. No viene de la mente diciendo, necesito sentir amor ahora. Surge de la autenticidad, de permitirte vivir las emociones como son, hasta que naturalmente el corazón regrese a su estado de origen. El amor. Es como si la vibración natural del corazón fuera el amor, pero los ruidos del miedo, del coraje, del dolor y del control apagaran ese sonido, y el camino, por lo tanto, no es crear el amor, sino limpiar lo que impide que fluya. Y aquí es donde muchas prácticas espirituales se equivocan. Tratan de generar estados elevados artificialmente, sin antes sanar lo que está herido. Es como echar perfume en una herida abierta. Puede hasta disimular, pero no cura. Por eso, el primer paso para conectarte de verdad con lo divino es restaurar la coherencia del corazón. Y eso requiere valor, porque requiere que sientas, que escuches, que abraces. ¿Quieres ejemplos prácticos? Empieza el día poniendo la mano en el pecho, cerrando los ojos y preguntando, ¿qué siente mi corazón hoy? Escribe una carta para ti mismo expresando lo que tienes guardado. Siéntate en silencio por 5 minutos y solo respira con la intención de escuchar lo que está vivo ahí adentro. Estos gestos simples pueden parecer pequeños, pero son profundos, porque cada vez que te escuchas, le estás diciendo a lo divino, estoy listo para reconectarme.
El corazón en coherencia envía una señal clara, y una señal clara recibe respuestas claras. Gregg Braden resume esto de forma bellísima. No necesitas gritar para ser escuchado por el universo. Solo necesitas alinearte a la frecuencia correcta. Y esa frecuencia es el amor en estado de presencia. Arpuno, el silencio como santuario. ¿Por qué no escuchas la respuesta que ya llegó? Hay una frase recurrente en las pláticas de maestros espirituales que Gregg Braden refuerza con convicción. La respuesta siempre llega, pero pocos están en silencio suficiente para escucharla. Esta frase es simple, pero tiene el poder de girar una llave profunda, porque el gran problema hoy no es la falta de respuestas de lo divino, es el exceso de ruido dentro de la mente humana. Vivimos una era ruidosa, y no solo en volumen, sino en exceso de información, distracción y pensamiento. Es como si nuestra mente estuviera siempre demasiado ocupada para recibir cualquier cosa que no venga con notificación. Pero lo divino no grita, susurra, y solo quien entra al silencio logra oír. El silencio, aquí, no es solo la ausencia de sonido, es la ausencia de resistencia. Es ese espacio interno donde la mente desacelera y el alma tiene espacio para manifestarse. Y es justamente en ese santuario invisible que la conexión verdadera sucede. Pero ¿por qué el silencio asusta tanto? Porque te pone cara a cara con lo que has estado evitando. En el silencio, escuchas tus miedos, tus dudas, tus frustraciones. Y sí, esto puede parecer incómodo, pero también es liberador, porque solo podemos transformar aquello que tenemos el valor de enfrentar. Gregg Braden enseña que al entrar en estado de silencio interior, la frecuencia del cerebro cambia. Sale del estado beta, mente activa y dispersa, y entra en estados como alfa y teta. Estados donde el acceso al inconsciente, a la intuición y al campo cuántico se vuelve posible. Es en este punto que las oraciones son respondidas, que las curaciones suceden, que las ideas transformadoras surgen. Y lo más curioso, muchas veces lo que buscas ya está a tu alrededor, pero solo lo vas a ver cuando el ruido interno cese. ¿Quieres un ejemplo práctico? Siéntate en silencio por solo 10 minutos al día, de preferencia al amanecer o al atardecer. Deja el celular lejos, sin mantras, sin música, solo tú, tu respiración y la presencia. Al principio puede parecer incómodo. Tu mente va a gritar, va a tratar de sacarte de ahí, pero persiste, porque el oro espiritual está escondido bajo las capas del ruido mental. Es en ese silencio que el campo se alinea, que tu vibración se estabiliza, que lo divino encuentra espacio para tocarte. No es casualidad que los grandes maestros, de Jesús a Buda, de Rumi a Teresa de Ávila, se retiraran al silencio. Ahí, el ego se disuelve y el yo real emerge. Y tal vez, todo lo que estés buscando esté esperando este momento para revelarse. La sabiduría olvidada del cuerpo. Tu templo es también tu oráculo. Durante mucho tiempo, el camino espiritual fue tratado como algo separado del cuerpo. La mente espiritualizada allá arriba, el cuerpo lleno de pecado aquí abajo. Y esto creó una ruptura peligrosa. Pasamos a despreciar nuestro templo, olvidando que lo divino se manifiesta a través de él. Gregg Braden es directo en este punto. El cuerpo no es un obstáculo espiritual, es un puente. Dentro de cada célula hay una inteligencia en acción. Tu latido cardíaco, tu respiración, tus hormonas, tu energía vital. Todo esto está en constante diálogo con el campo cuántico. No eres un cuerpo que tiene un alma. Eres un alma que se expresa a través del cuerpo. Y si quieres reconectarte con lo divino, necesitas empezar por la reconexión con tu propio cuerpo. Pero,
¿Qué significa esto en la práctica? Significa aprender a escuchar lo que el cuerpo te está tratando de decir. Cada tensión, cada dolor, cada cansancio crónico es un mensaje. Es el cuerpo diciendo, hay algo fuera del eje. Puede ser un pensamiento tóxico, una emoción reprimida, un estilo de vida que no respeta tu esencia. Greg muestra que existe una relación directa entre emociones mal digeridas y enfermedades físicas, y más, que el cuerpo puede regenerarse cuando regresamos a una vibración de verdad, gratitud y autenticidad. Pero se necesita presencia, porque el cuerpo habla, pero susurra. ¿Cuántas veces ignoraste un cansancio que se volvió agotamiento? ¿O una molestia que se volvió dolor crónico? ¿O esa opresión en el pecho que, de tan frecuente, se volvió normal? Nada de eso es normal. Es solo familiar. Y lo que es familiar, muchas veces, es lo que más nos está alejando de la espiritualidad verdadera. El cuerpo es tu oráculo. Siente antes de que la mente entienda. Te avisa antes de que la vida colapse. Y más que eso, es tu aliado en la elevación de la frecuencia. Alimentación, respiración, movimiento, sueño. Todo esto impacta directamente tu conexión espiritual. Ejemplo práctico. Una simple caminata en silencio, descalzo, en la tierra o en el pasto, puede generar una realineación profunda de tu campo electromagnético. Esto no es esoterismo, es biofísica. Escucha tus ritmos, honra tus límites, respeta tu hambre, tu descanso, tu intuición corporal. Porque mientras más te alineas a tu cuerpo, más fácil será escuchar la voz de lo divino dentro de ti. Tu cuerpo es templo, es puente y es brújula. Negarlo es negar uno de los lenguajes más sagrados de la creación. Espiritualidad aplicada. La conexión con lo divino en medio de la vida real. Mucha gente todavía cree que la espiritualidad es algo separado de la vida cotidiana, que hay que aislarse, meditar por horas o vivir en una cueva para lograr conectarse con lo divino. Pero la verdad, como enseña Gregg Braden, es justamente lo opuesto. La verdadera espiritualidad comienza cuando bajas de la montaña y regresas a la vida. ¿De qué sirve estar iluminado durante 30 minutos de meditación si pierdes la paciencia en el tráfico o descargas tu coraje en los hijos? ¿De qué sirve hablar con ángeles si no puedes oír a quien está frente a ti? La espiritualidad real se revela en los pequeños momentos, en la manera que hablas, en lo que piensas cuando nadie está viendo, en la forma como lidias con los desafíos. La conexión con lo divino no es un evento especial, es un estado del ser. Y el camino para sostener ese estado no es complejo. Solo requiere constancia e intención. Porque, como dice Greg, la clave no es lo que haces una vez, es lo que vibras todos los días.